Pues siempre pararnos acá es un privilegio, toda la gloria es para Dios y obviamente también es una responsabilidad y lo hacemos con el temor de Dios. Bueno, antes de comenzar, quiero contarles una historia. Estoy como un poquito nerviosa, que no se note mucho. Quiero contarles una historia y se las voy a leer. Un día, una pequeña abertura apareció en un capullo. Un hombre se sentó junto a él y observó durante varias horas cómo la mariposa se esforzaba tratando de que su cuerpo pasase a través de aquel pequeño agujero. Le pareció que ella sola ya no podía lograr ningún progreso. Parecía que había hecho todo lo que podía, pero no conseguía agrandarlo. Entonces el hombre decidió ayudar a la mariposa. Tomó unas tijeras y cortó el resto del capullo. La mariposa entonces salió fácilmente, pero su cuerpo estaba atrofiado. Era pequeño y tenía las alas aplastadas. El hombre continuó observando la mariposa porque él esperaba que en cualquier momento las alas se abrirían, se agitarían y serían capaces de soportar el cuerpo, que a su vez se iría fortaleciendo. Pero nada de eso ocurrió. La realidad es que la mariposa pasó el resto de su vida arrastrándose, con un cuerpo deforme y unas alas atrofiadas. Nunca fue capaz de volar. Lo que aquel hombre no comprendió, a pesar de su gentileza y de su buena voluntad de ayudar, era que aquel capullo apretado que observaba aquel día y el esfuerzo necesario para que la mariposa pasara a través de esa pequeña abertura era el modo por el cual la naturaleza hacía que la salida de fluidos desde el cuerpo de la mariposa llegara a las alas, de manera que fuera capaz de volar una vez libre del capullo. Su afán de ayudar, de evitar un esfuerzo o un sufrimiento, la había dejado lisiada para toda la vida. Vamos a orar para que sea Dios bendiciendo la palabra que tiene para nosotros en esta noche. Amado Dios y Padre bueno, toda la gloria es para ti. Ponemos en tus manos, Señor, esta enseñanza. Abre nuestros corazones para que esa palabra caiga en buena tierra y dé fruto al 100%, Señor. Te entrego mi vida, mi corazón, Señor, mis labios, mi voz, para que tú me uses, Señor, conforme a tu voluntad, y bendecimos tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces la historia de la mariposa nos recuerda la importancia de los desafíos que para nuestra vida son necesarios. Así como Dios diseñó la mariposa y la creó con esa metamorfosis que ella tiene que hacer para que los fluidos de su cuerpo lleguen hasta sus alas y sus alas puedan crecer fuertes y puedan volar. Asimismo, para nosotros es necesario pasar por situaciones, por pruebas, por sufrimientos en ocasiones, ¿cierto? Por procesos. Cada uno de nuestros procesos son diferentes, porque todos estamos, pues algunos nos identificamos con unos procesos, pero todos estamos en un proceso diferente. Así como el pastor John Jairo nos predicaba el domingo acerca de las promesas. A todos nos gustan las promesas de Dios, nos encantan los milagros, queremos llegar al éxito, pero no queremos pasar por el proceso, no queremos pasar por la prueba, ni por el desierto, ni por el agua, ni por el fuego. No queremos ser probados, solo queremos la promesa. Pero mire que no es así. Así como la mariposa le intentaron ayudar y lo que le hicieron fue un daño, cuando nosotros no queremos pasar por esa prueba o por ese proceso, pues nos vamos a quedar como la mariposa, como un gusano, ¿cierto? No, nuestras alas no van a ser fuertes, porque los procesos y los sufrimientos nos ayudan a crecer, a fortalecernos y nos hacen aprender. Vamos a ir a la palabra de Dios en Isaías capítulo 54. Isaías capítulo 54, lo vamos a leer desde el 1 hasta el 5.
En el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto. Porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tu habitación sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas, refuerza tus estacas. Porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. No temas, pues no serás confundida, y no te avergüences porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria, porque tu marido es tu hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. Pero nos vamos a enfocar en el versículo 2, que dice, de ahí del mismo 54, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. También la busqué en la Nueva Traducción Viviente, que dice de la siguiente manera: agranda tu casa, construye una ampliación, extiende tu hogar y no repares en gastos. En la TLA dice, nación de Israel, agranda tu tienda de campaña, extiende la cuerda y clava bien las estacas, porque te vas a extender de un extremo al otro extremo. Entonces, lo que Dios nos quiere decir a través de esa palabra es que Dios nos hace un llamado, nos manda a un crecimiento, a extendernos, a ampliarnos, a mirar más allá. Puede ser espiritualmente. Muchas ocasiones, pues ese es el anhelo y el deseo de Dios principalmente, que crezcamos espiritualmente, en nuestra parte profesional, familiar, aún en nuestra parte como personas, porque debemos crecer. Somos niños y crecemos, esa es la ley de la vida. Entonces Dios nos hace el llamado de crecer, y dicho crecimiento obviamente tiene cambios. Por ejemplo, en los niños, cambios físicos e incluso también nuevos comienzos, cuando nos toca empezar de cero o cambiarnos de algún lugar. Estos cambios en muchas ocasiones nos trae miedo, pero este miedo que hace en nuestras vidas nos paraliza. El miedo no nos deja avanzar. Pero vamos a mirar un versículo en Mateo 18:3. Que dice la palabra de Dios: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces podríamos decir que tiene que ver este versículo con el crecimiento, porque pues estamos hablando de crecimiento y este versículo habla de niños. Bueno, ¿cómo son los niños para ustedes? ¿Cierto? Bueno, vamos a mirar. En mi experiencia como mamá, cuando mis niños estaban pequeños, en ocasiones íbamos caminando en un andén y ellos les daba por saltar, a veces en un andén pequeño, a veces en un andén muy grande, y ellos no les daba miedo de caerse, simplemente solo gritaban y la mamá estaba ahí para cogerlos. Ellos tenían esa confianza total en los papás. No sé si los que son papás aquí, a algunos les pasó esa experiencia. Siempre ellos tienen esa confianza en los papás, que los papás van a estar ahí para cogerlos. Ellos nunca piensan, mi papá me va a dejar caer, ¿será que me tiro? ¿Será que no? Entonces, por eso Dios nos llama a que seamos como niños, porque los niños tienen esa confianza absoluta en los papás, y los papás quieren lo mejor para los hijos. Entonces nosotros somos hijos de Dios, debemos confiar total en Dios, y cuando tenemos la confianza en Dios, pues no vamos a tener ese miedo que nos paraliza. Esa confianza nos da la seguridad de que que nosotros estamos en las manos de Dios. No le tengamos miedo a los cambios o a los nuevos comienzos que nos van a llevar al crecimiento, pero obviamente con la dirección de Dios, guiados por el Espíritu Santo, como el versículo que nos daba el pastor en la prédica del domingo, Romanos 8:14, lo vamos a recordar, y dice:
porque todos los que son guiados por el Espíritu Santo son hijos de Dios. Lo leemos nuevamente. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Entonces, cuando tengamos que tomar una decisión, cuando necesitamos tener un cambio, cuando necesitamos algo nuevo en nuestras vidas o un proyecto, pidámosle siempre dirección a Dios y obviamente aprobación a Dios. Como dice el Salmo 37:5, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Yo también tengo un emprendimiento, es pequeño pero ha ido creciendo, pero de la mano de Dios siempre le he puesto a Dios bajo esta promesa, ese emprendimiento, siempre confiando en las promesas de Dios, Dios me ha regalado también Deuteronomios 39, que habla acerca de que Dios va a bendecir la obra de nuestras manos, el fruto de nuestro trabajo, Dios lo va a bendecir, lo va a abundar. Entonces, cuando confiamos en Dios, en sus promesas, en lo que Él nos habla, ese miedo se va a alejar de nosotros. Vamos a leer Deuteronomios 39. Leámoslo todos. Dice: y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, el fruto de tu vientre, el fruto de tu bestia, el fruto de tu tierra para bien, porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres. En otra versión habla que Él bendecirá el fruto de nuestras manos. Entonces siempre encomendamos a Dios todos nuestros proyectos, planes que vayamos a hacer, porque una cosa es lanzarnos pero sin dirección de Dios, pues no va a estar Dios ahí para cogernos, para no dejarnos caer. Tenemos que lanzarnos pero en el propósito de Dios y bajo la dirección de Dios, buscando siempre su aprobación y su voluntad. Entonces el primer punto es crecer, que muchas veces duele crecer, y el segundo punto es tener nuestra total confianza en Dios. Hay un ejemplo en la palabra de Dios acerca del rey David. El rey David era un hombre que siempre buscaba la dirección de Dios, siempre consultaba a Dios para todo cuando se iba a mover, y Dios le respondía. Miremoslo en 1 Samuel capítulo 30, versículo 8. 1 Samuel 30, versículo 8 dice: y David consultó a Jehová, diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Entonces él le preguntaba a Dios: ¿voy o no voy? ¿Qué hago? Y Dios le decía: vaya. Entonces él, ¿qué hacía? Le obedecía a Dios, pedía la dirección. Hay dos puntos claves: pedía la dirección de Dios, pero le obedecía a Dios. Vamos a mirar 2 Samuel capítulo 5, versículo 19. Entonces consultó David a Jehová diciendo: iré contra los filisteos, los entregarás en mi mano. Y Jehová respondió a David: ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Entonces vemos, y en muchos otros versículos muestra que David, el rey David, siempre consultaba a Dios para la guerra, para si iba, si no iba, si iba a hacer, si no iba a hacer, y Dios lo guiaba. Pero en ocasiones no consultó a Dios, en muy poquitas ocasiones, si no le fue bien. Entonces vemos que consultar a Dios trae bendición. Y Dios llegó a llamar al rey David un varón conforme al corazón de Dios. Entonces qué privilegio y qué honra que Dios nos pueda decir: somos varones de Dios conforme a su corazón. Pero debe haber esa comunión con Dios, y muchas personas piden dirección a Dios a través de un consejo o a través de una señal, y Dios le responde, pero no obedecen. No, eso no era lo que yo quería, yo mejor lo voy a hacer de esta manera. Entonces debemos pedir dirección, pero hacer la voluntad de Dios. También tenemos como ejemplo al pastor John Jairo, pastor, que me perdone por ponerlo como ejemplo, pero Dios le hizo un llamado al pastor de crecer, de extenderse, de cambiar de local. Y obviamente él tuvo miedo por todos los años que llevaba en ese local, por miedo a los cambios, por miedo pues a muchas situaciones, pero él oró, él le pidió dirección a Dios,
él vio señales de parte de Dios y ahora estamos aquí y vemos la gloria de Dios, vemos que Dios sí responde, pero obviamente eso no fue de la noche a la mañana y estábamos aquí, ya todo estaba así listo, todo fue ¿qué? Un proceso, un trabajo, un esfuerzo. Ellos nos contaban que tuvieron hambre, que tuvieron cansancio, que se trasnocharon, entonces no es de la noche a la mañana, no es como el proceso de la mariposa, el proceso de la metamorfosis, que tiene un esfuerzo, que tiene un sufrimiento, que hay que tener una dedicación, pero que vamos a ver los resultados y la gloria de Dios. Amén. Hace días el pastor John Jairo nos enseñaba en el ayuno acerca de Adán y Eva, que Adán y Eva en el paraíso tuvieron miedo. ¿Pero por qué tuvieron miedo? Porque ellos rompieron su relación con Dios. Entonces, cuando nosotros como seres humanos sentimos miedo, es porque necesitamos buscar esa comunión con Dios, necesitamos reconstruir esa relación con Dios. Entonces, mientras más cerca estemos de Dios, más se va a alejar el miedo de nosotros. Encomendamos a Dios nuestro crecimiento, como lo leíamos ahorita en el Salmo 37:5, encomendamos a Dios nuestro crecimiento en cualquier área de nuestras vidas. Crecer duele, crecer no es fácil, incluso cuando estamos llegando a la adultez, cuando ya somos mayores de edad, uno dice ser adulto no es fácil. Crecer duele en todas las áreas de la vida, pero lancémonos sin temor, lancémonos en las manos de Dios, pero como les decía ahorita, buscando la dirección de Dios, obedeciendo la voluntad de Dios, y Dios nos va a sostener, nos va a fortalecer, pero va a haber un proceso, va a haber en ocasiones sufrimiento o dolor, pero sabemos que estamos de la mano de Dios. Porque muchos de los que estamos aquí, o creería que la mayoría, tenemos anhelos, tenemos sueños, tenemos propósitos, tenemos metas, pero ¿será que trabajamos por ellas? Miremos en Proverbios capítulo 13, versículo 4, que nos habla la palabra de Dios. Proverbios 13:4 dice: el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Leámoslo nuevamente. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Entonces muchas veces tenemos sueños, tenemos metas, anhelamos cosas, pero no trabajamos por ellas. Entonces hacemos como el trabajo del perezoso. No sé cuántas de las mujeres que estamos aquí, que somos femeninas, que nos gusta vernos bonitas, queremos bajar de peso, pero no queremos dejar de comer, no queremos hacer ejercicio porque nos da pereza. No sé, a mí me pasa, no sé si a ustedes. O al contrario, hay mujeres que son bajitas de peso y quieren subir de peso y les cuesta, pero ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que trabajar por ello, tenemos que esforzarnos si queremos alcanzar alguna meta, algún sueño, y también para crecer espiritualmente, ¿qué debemos hacer? Debemos orar, debemos leer la palabra, eso requiere tiempo, requiere dedicación, requiere compromiso. Imaginémonos el proceso de la mariposa, ella pensando como perezosa o con duda o con miedo, diciendo no, esa abertura está muy pequeña, yo no voy a caber por ahí. No viviría el proceso, entonces no sería mariposa, se quedaría como un gusano. O diciendo, no, eso duele mucho, mejor me quedo aquí. Entonces no nos imaginamos la mariposa en ese escenario. Entonces asimismo Dios nos deja la enseñanza de la mariposa como ejemplo de que debemos vivir un proceso para obtener resultados. Muchas veces vemos personas exitosas o empresarios o gente en una buena posición, uno dice, qué bueno llegar allá, pero no queremos vivir el proceso que vivió la persona. Pero la mariposa anhelando ser linda, con alas grandes y fuertes y volar alto, pero ella debe pasar por el proceso para lograrlo. Dios también anhela siempre lo mejor para nosotros, y Dios deja los anhelos que Él tiene para nosotros en la palabra de Dios, los deja reflejados en su palabra. Dios nos desea ver prósperos, ver exitosos, pero obviamente con esfuerzo. Vamos a Jeremías 29:11.
Jeremías 29:11, que nos dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que esperáis. Entonces nosotros esperamos un futuro próspero, nosotros esperamos un futuro bendecido, pero ¿qué dice la palabra de Dios? Que Dios tiene para nosotros pensamientos de paz y no de mal. Dios piensa para nosotros todo lo bueno, Dios piensa para nosotros darnos paz, darnos bendición, pero debemos ajustarnos al proceso de Dios para obtener esos resultados. También podemos mirar en Isaías capítulo 55, versículo 8. Isaías 55, 8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Leámoslo nuevamente. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces, los pensamientos de Dios para nosotros son más altos, son más grandes, son más buenos, pero nosotros humanamente somos limitados y no vemos más allá. Por eso debemos buscar siempre la dirección de Dios y esforzarnos por lo que anhelamos. Tengo aquí 3 frasecitas que saqué de los devocionales que nos envía el pastor Julio César, y dice el primero: no hay ascensor hacia el éxito, debes tomar las escaleras. El segundo dice: aspirar a tener éxito sin trabajar es como querer recoger la cosecha sin haber sembrado. Y el tercero dice: la fe abre paso al constante flujo de las bendiciones divinas, la duda y el temor las cierra. Entonces vamos a orar en esta noche, a pedirle a Dios que quite de nosotros todo temor, toda duda, que nos ayude a estar fortalecidos en medio del proceso, que Dios nos dé la paz, como nos compartía la pastora Adriana, que ella tenía una paz inmensa en su corazón, porque eso es lo que Dios nos da cuando estamos en comunión con Él. Amado Dios y Padre Celestial, en esta noche te damos toda la gloria y la honra a ti. Te agradecemos por tu palabra, por tus enseñanzas, por los deseos que tú tienes para nosotros, porque como nos dice tu palabra, tus pensamientos son más altos que los nuestros y tus caminos son más altos que nuestros caminos. Señor, ayúdanos a no ser limitados, ayúdanos, Señor, a mirar más allá, ayúdanos, Señor, a estar fortalecidos en medio del proceso, en medio de la prueba, poder tener paz en medio de cada dificultad o en medio del crecimiento, Señor, estar fortalecidos en ti, que no seamos como Adán y Eva, que rompieron, Señor, la comunión contigo y por eso tuvieron miedo, sino que nosotros seamos al contrario, que podamos reconstruir esa comunión contigo, Señor, para tener paz en medio de la tormenta, para ser guiados por el Espíritu Santo, como dice Romanos 8:14, que los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios, que nosotros siempre pidamos dirección en cada una de la toma de nuestras decisiones, Señor, en cada paso que vayamos a dar, en cada emprendimiento que vayamos a hacer, en nuestro crecimiento laboral y espiritual, pidamos tu guía, tu dirección, pero no solo la pidamos, sino que cuando obtengamos, Señor, esa respuesta de parte tuya, la podamos obedecer, Padre Celestial. Te alabamos en esta noche, te bendecimos y te damos gracias por tu palabra, Señor. También en esta noche quiero hacer una oración especial por la pastora Adriana, que está viviendo el proceso para crecer, para ser una mariposa con alas fuertes y grandes, Señor. Que tú la fortalezcas en medio de este proceso, Señor, que así como esa mariposa tenía una abertura muy pequeña, Señor, pero ese proceso, Señor, era el que le ayudaba a que esos fluidos llegaran hasta sus alas. Señor, oramos para que fortalezcas a la pastora Adriana, a que la bendigas, a que le des paz en su corazón, Señor, y sobre todo, Señor, a que hagas el milagro en ella y le traigas sanidad y medicina en el nombre de Jesús. Amén y amén.